Pues va, vamos a intentar, después del conflicto, vamos a intentar abrazarnos todos juntos. Venga, quiero que hagáis autocrítica de vuestros propios sistemas y que alabéis cosas del otro. Porque estoy seguro, creo que no haya nada del otro sistema, aunque sea idealista, de forma idealista, vamos, alabéis. Sin ningún problema. Venga, Rayo, primero, autocrítica del capitalismo puro. ¿Qué no funciona? ¿Qué no está funcionando? Y luego vamos a alabar algo del comunismo que creas que es aprovechable. Eso último me va a costar más. Aquí está la gracia. Es que hay que elevar conciencia. No, o sea, el capitalismo tiene sus fallos. Quizá uno de los fallos que puede tener es que es un sistema incompleto. Es decir, el capitalismo es un instrumento de generación de riqueza, pero no es la totalidad de las relaciones sociales de convivencia en una comunidad. Entonces, si tú aplicas un sistema capitalista en un marco institucional y cultural defectuoso, es decir, de conflictividad, donde las personas no se respetan entre sí, donde además no hay ni siquiera un cierto sentimiento de comunidad, pues entonces ese capitalismo puede fracasar porque faltan elementos que permitan hacerlo funcional. Luego, el capitalismo puede generar las condiciones, no en el sentido marxista, pero es parecido, puede generar las condiciones de su propia destrucción. Por ejemplo, el capitalismo, al incrementar tanto los estándares de vida, genera una clase, una casta intelectual. Y los intelectuales se pueden girar ideológicamente contra el capitalismo y pueden socavar sus bases morales y terminan pues destruyendo el capitalismo desde los cimientos. Otro problema que puede tener el capitalismo, no te he contestado por falta de tiempo, pero, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático es la manifestación de un problema que puede ser de mayor escala, que son las externalidades positivas y negativas dentro del capitalismo. El capitalismo funciona muy bien cuando los derechos de propiedad están perfectamente delimitados, pero cuando yo actúo dentro de mi derecho de propiedad y eso afecta de alguna manera sobre terceros, ahí hay problemas de coordinación. Esas externalidades se pueden convertir en derechos de propiedad también, pero es problemático hacerlo y no es un proceso automático. Luego, a la hora de coordinarnos en determinadas cuestiones, pues, por ejemplo, aportar para un proyecto que nos beneficie a todos, podemos tener intereses egoístas o sesgados a la hora de a ver si aportas tú y yo no aporto y al final termina saliendo. ¿Fomenta el egoísmo? No, yo no creo que fomente el egoísmo. Creo que hay un egoísmo subyacente en el ser humano y se manifiesta o se revela en el capitalismo, pero la evidencia que tenemos, porque claro, eso de si fomenta el egoísmo o no hay que testarlo en la práctica si es así. La evidencia, hay gente que está experimentando sobre estas cosas y la evidencia que tenemos es que las sociedades con mayor penetración del mercado son sociedades donde la gente desarrolla un sentido de equidad más profundo, donde no acepta tratos que considera injustos, donde además se fomenta la cooperación y la confianza entre las personas, porque el mercado permite detectar quién es confiable de quién no. Si tú me estafas a través del mercado, no vuelvo a comerciar contigo, y por tanto sí genera ese capital social que es tan importante para que funcione. Ahora, aunque no fomente el egoísmo, ese egoísmo existe y dentro de las reglas de mercado puede dar lugar en ocasiones a malos resultados. Entonces, todo eso son problemas que existen y que pueden tener solución o una cierta solución dentro del capitalismo, pero un sistema perfecto no es, porque el ser humano no es perfecto ni lo será. Nunca existirá nada perfecto. Por eso. Sí. Y el capitalismo también tiene sus límites y sus defectos. ¿Ventajas del comunismo? Sinceramente, no es por ser sectario. No es por ser sectario, no se me caerían los anillos por reconocer alguna. De la misma manera que sí le puedo reconocer pues argumentos de calidad intelectuales a Marx, por ejemplo, y no pasaría nada. Pero en el modo de organización comunista no veo absolutamente ninguna ventaja frente al capitalismo. Ni una. Ni una. Roberto, lo mismo. Critícame el comunismo. Bueno, te voy a decir una. Venga, hostia, ojo. Sí. Que es un argumento que hace Branko Milanovic y que puede tener cierto sentido. Allí donde se ha implantado el comunismo, se ha hecho una limpia de todas las instituciones extractivas anteriores que existían en esos países. De una manera brutal, en muchas ocasiones con malas formas, salvaje, pero sí se hace una limpia de esas oligarquías extractivas. Y sobre esa limpia se pueden crear o pueden emerger instituciones inclusivas capitalistas cuando cae el socialismo que sean superiores a las anteriores. Por ejemplo, imaginemos un régimen feudal, se lo carga el comunismo
pues ahí digamos que ya ha abonado el terreno para que aparezca un capitalismo más inclusivo, que es en parte lo que, no sé, lo que puede suceder en Vietnam, por ejemplo, ¿no? O lo que hasta cierto punto puede haber sucedido en China, aunque con un coste brutal humano y económico, pero eso sí está ahí, que haces limpia de lo que hay y te cargas muchas veces instituciones que pueden ser muy estables en el tiempo porque la correlación de fuerzas dificulta que se erradiquen, y si se erradican por esa vía puede dar pie a través de mercados y capitalismo, cuando revierte, cuando cae el comunismo, a un capitalismo más inclusivo. Ahora sí, Roberto, crítica al comunismo y vamos a buscar algo de bueno del capitalismo. Bueno, empiezo por el comunismo sin problemas. Pues yo creo que en las experiencias que ha habido prácticas, ha habido una serie de errores que está comentando antes, por ejemplo, el tema de la burocratización, el tema de la participación de la gente, porque es verdad que cuando fue evolucionando, ¿no?, y desarrollándose la experiencia, por ejemplo, hablando de la Unión Soviética, pues sí que es verdad que la participación de la gente disminuyó y fue disminuyendo a más, hasta que, bueno, luego hubo ejemplos en que, de hecho, la sociedad rusa ahora mismo no se moviliza prácticamente por nada. A nivel de huelgas, etcétera. Yo tengo amigos comunistas rusos y ellos les reprimen y demás, pero lo que es la gente, lo que es la efervescencia que había hace 100 años, no la hay. Y es por los años que ha habido de control, sobre todo a partir del 20 Congreso, que es cuando empieza a darse ese proceso, en el cual pues se empieza como a desvincular totalmente la gente de tanto de la toma de decisión, en el caso soviético, como incluso antes la propia participación, de que la gente se sienta partícipe de. Y creo que eso es muy importante también para elevar la conciencia. Entonces yo creo que ahí hubo un problema importante. Yo creo que eso es lo que yo criticaría más en ese sentido. Luego ha habido problemas, hombre. ¿Problemas en el cálculo económico hubo? Pues obviamente sí. Eso, vamos, yo no conozco a nadie que lo niegue. La cuestión es que eso tiene solución. Y ya en su día se intentaba solucionar y se hacía porque el país siguió desarrollándose a pesar de los problemas. Pero sin duda, a día de hoy, yo creo que se pueden hacer. Rayo no está muy de acuerdo. Bueno, pero es normal que no esté de acuerdo. Pero déjame terminar, Rayo, por favor, deja hablar. Bueno, y la cuestión. La cuestión es que creo que con las nuevas tecnologías, etcétera, que eso también es importante, creo que se puede calcular de otra manera. Okay. También con respecto al derecho de determinación, con respecto a que las revoluciones no se hacen mandando tanques, sino tienen que hacer los propios pueblos. Creo que es otra lección que aprendimos también en el desarrollo de esas décadas. Y creo que son cosas que, bueno, que ensayo y error, que la experiencia precisamente nos puede hacer mejorar en el futuro. ¿Y del capitalismo qué dirías que es bueno? Del capitalismo actual yo diría que eso, que está en decadencia y que debería desaparecer y que es un sistema terrible, pero sí queda admitir que en su día, ya no, en su día, con respecto al feudalismo, precisamente contra ese oscurantismo, frente a las relaciones feudales de producción, frente a incluso a la cuestión religiosa en muchos aspectos, sí que tuvo un papel de avance, ¿no?, vamos a decir democrático en algunos ámbitos y de desarrollo económico y humano. Y creo que en ese sentido, obviamente, el capitalismo es superior al feudalismo y por lo tanto tuvo un valor positivo, pero que actualmente para mí, pues eso se ha acabado y creo que un sistema superior tiene que desplazarlo y ese sistema va a ser el socialismo, que es mi opinión.